En la clase anterior estábamos trabajando con el valor numérico y habíamos trabajado anteriormente también con lo que es multiplicación de expresiones. Solo que ahora vamos a agregar una serie de, en este caso sería dos propiedades adicionales a la que ya habíamos visto, que en este caso sería la propiedad de la propiedad de potencia de un producto y la propiedad de potencia de potencias. La propiedad de potencia ya la habíamos visto porque sabemos nosotros que cuando se multiplicaban dos expresiones, los exponentes se suman. Entonces hablábamos de exponentes, en este caso los exponentes que tenemos acá, estos exponentes que vemos ahí, son los que se suman. Entonces, vamos a trabajar en este caso con la potencia de un producto. ¿Qué quiere decir la potencia de un producto? Quizás lo entendamos mejor con un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo acá, si yo tengo en este caso dos o dos términos, por ejemplo, elevados a la misma potencia, por ejemplo, 4x, pero este 4x ambos están elevados al cuadrado. Entonces, la propiedad nos está diciendo en este caso, por ejemplo, acá, que si yo tengo acá como vemos, lo tenemos acá elevado al cuadrado, tenemos ese ejemplo. Entonces lo que sucede en este caso, que este cuadrado se le reparte al 4 y también se le reparte a la x. Entonces de tal forma que nos quedaría, acá nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría acá el cuadrado al 4 y nos quedaría el cuadrado también, que iría asignado también a la x. Entonces, y sabemos que 4 al cuadrado es 16. Entonces nos quedaría 16x. Vemos acá 16x al cuadrado. Entonces, esa sería un ejemplo de aplicando la propiedad de potencia de un producto. Es decir, este producto 4x está elevado al cuadrado, se le reparte a cada uno. Muy bien. Ahora, la potencia de potencia, es decir, una expresión elevada a una potencia y también este se vuelve a elevar a otra potencia. Por ejemplo, para que lo entendamos mejor, si yo tengo aquí, por ejemplo, x, tengo x elevado al cuadrado, pero a su vez ese x que está aquí elevado al cuadrado, que es el que tenemos acá, este x que está elevado al cuadrado, a su vez también lo elevamos a una potencia, a otra potencia adicional. Por ejemplo, una potencia cúbica. Entonces vemos que tenemos una potencia elevada a una potencia, por eso se llama potencia de potencias. Entonces como que tuviéramos x, estos dos, en este caso los dos exponentes, el 2 y el 3 se multiplican. 2 por 3 tenemos que valdría aquí a 6. Entonces esa sería esa propiedad que correspondería en este caso la potencia de potencias, que es la que nosotros tenemos acá. Muy bien, esas son las dos propiedades adicionales con las que vamos a trabajar, con las que quería o las que vamos a trabajar en la multiplicación de expresiones. Entonces eso usted lo va a encontrar en la página 114 de su libro. Muy bien, vamos con este ejemplo que es el 4. El tema que tenemos la multiplicación de expresiones algebraicas de un número o de un término en este caso por un número. Entonces tenemos acá un término por un número. Fíjese bien, un término. Nosotros ya sabemos que es un término que podría ser, en este caso tenemos el ejemplo menos 5, menos 5mn por un número, en este caso menos 7. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? La ley de los signos, ¿verdad? Menos por menos es más, que es el que tenemos acá. Y después multiplicamos los números. 5 por 7, 35. Entonces, como vemos que aquí no tiene ninguna letra, solo le adicionamos las letras. Entonces tenemos 35 positivo, como vemos acá el signo más, mn. Entonces la letra no va a cambiar, no se va a volver cuadrado, no se va a volver cúbica, porque no hay, aquí es nada más un número. Es 7 sin ninguna letra, sin ningún número, sin ninguna letra, perdón, y sin ninguna exponente. Entonces solo se multiplica básicamente el número y el signo, y las letras solo se le agregan.
Muy bien, ese es en el ejemplo un término por un número. ¿Qué sucede ahora en este otro ejemplo cuando tenemos eh, dos términos por un número? En este caso tenemos dos términos. Vemos acá que tenemos dos términos porque tenemos 3m más 5 multiplicado por menos 4. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar, en este caso, o vamos a aplicar la ley conmutativa, es decir, el 4 multiplicaría en este caso al 3 y el 4 también multiplicaría en este caso al 5. O sea, el menos 4 multiplicaría a los dos, es decir, se le reparte el menos 4 al 3m y el menos 4 al 5, utilizando la ley de los signos. Entonces, vemos nosotros en este caso que ya hemos repartido acá, miren, tenemos el menos 4 se le repartió al 3m y el menos 4 se le repartió al 5 y siempre vemos que lleva el menos acá porque es menos 4. Entonces decimos menos por más da menos, 3 por 4 12, sería menos 12m. Y en este caso el más, porque aquí es un más, el que tenemos acá, pero tenemos aquí el menos 4, menos por más da menos 4 por 5 es menos 20. Entonces tenemos acá, como vemos aquí la respuesta, pero hay que eliminar este paréntesis, es decir, más por menos es menos. Y al final la respuesta nos quedaría menos 12m menos 20. Esa sería la respuesta. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer en este caso es multiplicar, uy, tenemos que multiplicar en este caso el menos 4 por los dos términos que tenemos dentro. Se le reparte a cada uno como hemos visto acá. Muy bien, ese es en el caso que vamos a multiplicar dos términos por un número. ¿Qué sucede ahora cuando queremos multiplicar o en este caso expresiones algebraicas racionales con dos términos en el numerador por un número, es decir, una fracción como la que nosotros vemos acá? ¿Qué sucede cuando quiero multiplicar 5p más 2 sobre 4, que es una expresión racional con dos términos en el numerador, como vemos acá que tenemos 5p? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos en este caso nosotros la expresión racional, ¿verdad? Que es la que vemos nosotros acá. Esta es la expresión racional que los describe, que tenemos 5p más 2 con dos términos en el numerador sobre 4 por menos 8. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese, ese planteamiento? Entonces lo vamos a resolver de igual forma. Escribimos en este caso en términos de multiplicación. Y si podemos simplificar, como yo ya le he dicho en muchas ocasiones, simplificamos. Si ustedes se fijan acá, acá el menos 8 se simplifica con el 4. Entonces es una división simple. 8 entre 4 a 2. Y como es menos entre más es menos. Por eso queda menos 2, que es el resultado que nosotros tenemos acá. Entonces ahora se volvió mucho más fácil. Es decir, pasó a ser este mismo, en este caso, de este mismo tipo, de una expresión algebraica con dos términos por un número. Entonces, nuevamente, el menos 2 se le reparte al 5p y el menos 2 se le reparte al 2. Entonces, vemos nosotros acá que se hace la repartición. Vemos que tenemos menos 2 por 5p más, porque aquí es más, este que tenemos acá. Fíjense bien, este signo más que aparece acá, que este que está acá, es ese signo más que nosotros vemos acá. Entonces, por eso colocamos más el 2 que tenemos acá multiplicado por el menos 2, que es el que se le va a repartir a cada uno. Entonces tenemos 5p por menos 2, que es lo que tenemos acá. Le pongo el signo más para que usted note que es positivo. Entonces tenemos más 5p por menos 2 menos 10p. El signo más que vemos acá, que es el que les coloqué acá, el que se sigue trayendo acá de la expresión. Ahora tenemos más por menos es menos, 2 por 2 menos 4, que es el que tenemos nosotros acá, menos 4, que es el que aparece acá, de multiplicar esos dos. Si nosotros multiplicamos acá, que eso, este grupo que tenemos acá, más por menos es menos, por eso es que los genera acá el menos 4, que es el que nosotros tenemos ahí. Entonces, vemos esa parte.
Y ahora multiplicamos, en este caso, más por menos, que es el que le voy a marcar nuevamente acá. Hacemos esta operación, más por menos es menos, por eso es que aparece aquí el menos 4. Muy bien, entonces vemos, tenemos la expresión, en este caso, menos 10p menos 4, que sería el resultado o la ecuación que queda reducida de la expresión algebraica racional que teníamos al inicio, que sería menos 10p menos 4.